Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi Top 5 vamos a hablar de actores, buenos actores contemporáneos que además han resultado ser directores exitosos. No es tan común que los actores decidan dar el paso hasta ser directores. Es algo que toma tiempo, que tiene que tener de alguna manera una trayectoria, una buena cinefilia, pero algunos actores han decidido dar este paso y les ha ido realmente bien. Una de las grandes complicaciones es que muchas veces ellos mismos actúan y dirigen en la película, pero los que sabemos algo acerca de dirección de actores sabemos que es prácticamente imposible dirigirse a sí mismos y por eso también tienen que tener un buen asistente de dirección que sea capaz de tomar las riendas en el momento justo para que la película salga bien. Estos son entonces 5 directores que además son actores y que son buenos actores y que han sido también buenos directores. En el lugar número 5 tenemos a Angelina Jolie, conocida por la gran mayoría de las personas como actriz, una actriz bastante reconocida, que ha tenido mucho éxito como actriz, pero que además tiene ya 5 películas dirigidas por ella, algunas realmente exitosas, como la película Invencible, que se presentó aquí en Colombia hace un par de años, y también tenemos la película Frente al Mar, que es también de reciente aparición. Angelina Jolie ha logrado con una buena sensibilidad presentar estas películas con alto presupuesto, y esto se suma a su perfil de actriz y también a su perfil de productora, lo que la hace realmente una artista bastante completa. And it keeps me up at night, and nothing's ever really meant more because he's always been somebody who's tried to be an example. En el lugar número 4 tenemos a Mel Gibson, un actor australiano que debutó hace ya bastante en la dirección y que muy probablemente las generaciones más jóvenes conocen más como director que como actor, pero quienes tenemos más de 30 años seguramente lo recordaremos por papeles como Braveheart, Corazón Valiente, con papeles como Mad Max, en donde pues se desarrolló bastante como actor, inclusive en Arma Mortal, y posteriormente pues se dedicó a la dirección. Desde Corazón Valiente, cuando dirigió la película, además de protagonizarla, se ha destacado bastante en el tema de la dirección, y a pesar de algunas críticas y algunas polémicas con un sector de Hollywood por un supuesto antisemitismo y por su gran afición hacia la sangre, sus películas han tenido realmente una buena aceptación. Entre las más destacadas tenemos a Corazón Valiente, tenemos también Apocalipto, y el año pasado ganó muchos premios con la película Hasta el Último Hombre. En total Mel Gibson tiene 8 películas, esas 8 películas ha ganado 41 premios, y entre esos 41 premios ya tiene 2 Oscars por temas de dirección y de actuación. Que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. En el lugar número 3 tenemos a un actor de comedia. Los cómicos lamentablemente son bastante subvalorados, pero en mi concepto Ben Stiller no solamente es un gran actor, sino también es un gran director. Ben Stiller sorprendió en los años 90 con una gran película que se llama Reality Bites, como La Dura Realidad fue traducido acá en Colombia, y después de eso ha seguido haciendo películas tanto como actor y como director. Sus películas realmente son interesantes, no todas son comedias, pero inclusive las comedias también tienen unas buenas dosis de dramas. Entre otras cosas, digamos, las más importantes o las más reconocidas de él está La Doble Vida de Walter Mitty, una película que salió hace un par de años que tuvo un éxito moderado, y tenemos también la película más famosa todavía de Cable Guy o El Insoportable, protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Ben Stiller. Pero creo que la película que tal vez más se reconoce de Ben Stiller es Zoolander. Zoolander, una película que hace una crítica con mucha mordacidad, con mucho humor al mundo del modelaje, y que realmente demuestra que es un gran director, además de ser un gran actor cómico. Personally, I don't like to have the distraction of the camera. El segundo nombre de la lista realmente es difícil de clasificar porque Woody Allen es tan actor como director. Es una carrera que ha llevado de manera paralela desde los años 70, y en muchas de las películas de Woody Allen realmente actúa y protagoniza a Woody Allen. Esto ha llevado a que él desarrolle un método de dirección de actores muy interesante, sobre todo en la preproducción, que le permite que durante el rodaje haya alguien más detrás de la cámara que pueda dirigirlo a él mismo. Su cantidad de películas es impresionante. Estamos hablando de una filmografía de 55 películas en más de 5 décadas. Estamos hablando también de 132 premios, 4 premios Oscar, lo que demuestran además de que no solamente Woody Allen es un gran actor, sino que también es un director de mucha importancia, de mucho reconocimiento, y que definitivamente pasará a la historia como uno de los mejores. Well thought of. Isaac, where are you going?
Y en el lugar número 1 tengo que poner a mi director y actor favorito de los últimos tiempos, el señor Clint Eastwood. A pesar de que se ha equivocado muchas veces delante de las cámaras y delante de las cámaras como actor, es un gran director, es un gran actor y fue capaz de darle un giro muy interesante a su carrera. Quienes recuerdan la carrera de Clint Eastwood arranca por las películas de acción como Harry el Sucio, por las películas del oeste, en la trilogía del cine western spaghetti con El bueno, el malo y el feo, por Un puñado de dólares, pero llega un momento hacia los años 80 en que él empieza a incursionar en la dirección y a hacer películas dramáticas con una alta carga emocional. Clint Eastwood es uno de esos directores que sorprenden cada vez que hace una nueva película y a pesar de que no todas son buenas, son películas en donde se manifiesta un estilo clásico de dirección, en donde tenemos un gran director detrás de la cámara y creo yo que pasará a la historia definitivamente como uno de los más grandes. Independientemente de que su inicio haya sido en la actuación y que ahora esté en la dirección, creo yo que Clint Eastwood se desarrolla ahorita y se reconoce mucho más como director que como actor. Este ha sido entonces mi top 5 de grandes actores que también son directores reconocidos e importantes. Recuerda también invitar a tus amigos, a tus contactos, a aquellas personas que disfruten el cine tanto como tú y como yo, a que hagamos crecer cada vez más esta comunidad de amigos del cine.